Hola iglesia, qué bueno es estar con ustedes aquí. De verdad que me encanta poder predicar y hoy les traigo algo. Siempre que predico les digo que es algo que Dios ha estado hablando en mi corazón. Es algo que Dios ha hablado y me ha transformado, entonces hoy quiero compartirlo con ustedes. Y lo que les voy a hablar pues es una situación en la que nos encontramos. A veces no nos damos cuenta que nos encontramos en esta situación. Hoy lo van a poder identificar. Y esta situación nos lleva poco a poco a un lugar en donde nos encontramos a punto de pecar. O sea, es como que no estamos en pecados ya, sino que estamos ahí como que dijo Isaías, como con un pie adentro, un pie afuera. Estamos ahí a punto o al borde del pecado. Y sabemos que el pecado ofende a nuestro Dios y nuestro Señor. Y en tiempo de pandemia este pecado esta situación, porque todavía no es un pecado, esta situación nos ha llevado en tiempo de pandemia esta situación ha aumentado. ¿Por qué? Porque nos hemos visto obligados a usar más las redes sociales, nos hemos visto obligados o impulsados a usar nuestros celulares, las redes y aquel pecado del que les quiero hablar el día de hoy es la envidia. Y para los que no sabían, la envidia también es un pecado. A veces nosotros como seres humanos categorizamos los pecados y como que, bueno, si es adulterio, sí, eso sí es un pecado, pero si es una mentira blanca, de esa que dicen las abuelas, eso como que, bueno, pues Dios me perdona fácil, pero si es algo súper grave, entonces no. Pero hoy quiero decirles que el pecado del que les voy a hablar es la envidia, que también es un pecado que ofende a Dios, que también es un pecado por el cual Dios se entristece cuando nosotros caemos en la práctica de este pecado. Pero hoy no vamos a hablar en general de la envidia, sino de una en particular. No les voy a hablar de la envidia en general, sino de una en particular. Y es la envidia que nosotros los creyentes tenemos a personas, o la envidia que le tenemos a personas que no son creyentes. Entonces no voy a hablar hoy de la envidia que tenemos entre creyentes, no se vaya a identificar con eso. Voy a hablar específicamente de la envidia que nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los amados de Dios, sentimos hacia las personas que no son creyentes, o hacia aquellas personas que evidentemente no llevan una vida en comunión con Dios. Y bueno, nos la pasamos envidiando muchísimas cosas. Nos la pasamos envidiando el cuerpo de algunas personas, nos la pasamos envidiando sus comodidades de las personas que no conocen a Dios, el cuerpo de ellas, las comodidades de las personas que no conocen a Dios, que no son creyentes. Envidiamos la familia de los no creyentes, envidiamos los hijos de los no creyentes, envidiamos en ocasiones su profesión, envidiamos su ropa, envidiamos la vida tan tranquila que llevan, envidiamos sus ingresos, envidiamos el tiempo que tienen para pasar con su familia, envidiamos su buena suerte, envidiamos su influencia, envidiamos sus ingresos, envidiamos los gustos que se dan, entre muchas otras cosas. Y vamos a hablar de este tema porque en la Biblia quedó registrada una lucha interna que tenía alguien en la parte de los salmos, y me encanta esto de la Biblia, que no es como un libro donde todos los personajes son perfectos y no se equivocan nunca, si son santos, no, sino que la Biblia yo creo que intencionalmente nos deja ver el corazón de los escritores, nos deja ver la humanidad de nosotros. Y bueno, vemos en esto que les voy a leer hoy la debilidad o la lucha interna, y me lleva a pensar que el Evangelio no nos invita a una vida sin problemas, sin sentimientos o sin pecado, sino que por el contrario nos muestra, como les decía, nos muestra personajes totalmente humanos que encontraron la gracia y la misericordia de Dios. Y hoy les voy a hablar del Salmo 73. Encontramos a alguien que tiene su lucha interna con la envidia, que es el tema de hoy, y vamos a ver cuál fue su perspectiva inicial, cuál fue su perspectiva incompleta y luego la completa,
y bueno, y cómo llegó al arrepentimiento y la fe. Y para eso, para leer para que todos leamos el Salmo, le pedí el favor a mi amiga Stephanie que leyera el Salmo de una manera muy particular, así que vamos a escuchar, ubíquense ahí en el Salmo 73, versión NTV, y vamos a escuchar la palabra de Dios. En verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero, en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas, yo. No están llenos de problemas como los demás, yo. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas, pero se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde. Yo me confundo al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan, ¿acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? No sé. Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil. ¿Por qué? Mientras sus riquezas se multiplican. ¡Oh! Pero ¿será que conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en mi inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Y si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, ¿habría sido un traidor a tu pueblo? Traté de entender, pero ¿por qué los malvados prosperan? Pero qué tarea tan difícil. Pero entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Claramente, al instante quedan destruidos y totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de todas sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. ¡Ay! Y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, claramente yo, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Y bueno, aquí tenemos a Asaf. Está Asaf, que era el líder de alabanza, alguien totalmente involucrado en la iglesia, teniendo una conversación interna consigo mismo o una lucha interna que se hizo pública al quedar registrado ahí en la Biblia. Y bueno, gloria a Dios porque podemos ver este pasaje y aprender de él y arrepentirnos y volver al Señor. Y les quiero hablar hoy de 4 puntos que tengo, y es
El primero es 2 efectos de la envidia en nosotros, el segundo es cómo tener una perspectiva completa de la envidia, el tercero es el arrepentimiento como consecuencia de esa perspectiva y el cuarto, fe para no pecar contra Dios. Y el primer punto es 2 efectos de la envidia en nosotros. Y bueno, vimos que Stephanie nos leyó y me encantó. El versículo 4 y 5, el autor exagera para bien la situación, o sea, exagera la situación. Y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos envidia en nuestro corazón o está la envidia empezando a anidarse en nuestro corazón, y es que empezamos a exagerar las situaciones, y ese es uno de los efectos de la envidia de nosotros, exageramos las situaciones. Y la primera exageración que vemos es exageramos la situación de los demás, de los no creyentes. Entonces, ahí decía en el versículo 4 y 5, pareciera que viven sin problemas, no tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Y vemos cómo Asaf, o el autor de este salmo, empezó a exagerar esa situación en los demás. Y puede ser que no sea tan así. No, generalmente no es tan así, y eso hace la envidia en nosotros, nos lleva a exagerar el bien en los demás. Y en el versículo 14 al 16 vimos cómo el autor exageró la perspectiva de sí mismo. Entonces, como yo aquí en todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor, si yo realmente. Entonces, como que empezamos nosotros mismos a exagerar nuestra situación. Y para eso quiero hacerles esta pregunta. Bueno, les voy a leer lo que dice aquí. Así que la envidia nos lleva a ver exageradamente la situación de los demás y en mi propia vida. Ahora quiero que piensen en aquella situación en la que te encuentras. ¿Estás seguro que es así como lo estás pensando? ¿Estás seguro que esa situación como la estás pensando o seguramente la estás exagerando un poco? Y para eso les traje unos ejemplos para ver si cada uno se identifica en esta situación. Y yo creo que exageramos en muchas cosas con respecto a los no creyentes. Entonces decimos, miren ellos allá en su finca propia y yo aquí en mi casa arrendada debiendo 10 meses de arriendo. ¿Seremos nosotros? Miren allá ellos con su familia perfecta, sin problemas, y yo aquí con mi esposo que no hace sino molestarme o verme los errores. Ellos allá con sus hijos tan juiciosos, educados, estudiados, y yo aquí con mis hijos que ni siquiera se quieren bañar, una rogadera para que hagan algo, piojosos, groserísimos, groserísimos porque no me contestan a la primera, y exageramos. Entonces recuerden, uno de los efectos de la envidia es que exageramos nuestra situación y exageramos la situación de los demás. También otro ejemplo que trae es, miren a los hijos de Rosa. Miren a los hijos de Rosa, si llaman todos los días, esto es para las mamás, si llaman todos los días a su mamá, tienen una relación de tanto amor, de tanta comprensión, sinceridad, y yo aquí no recibo ni una llamada de mis hijos, ni siquiera saben si me muero o no. Después, otro ejemplo. Miren allá, Juan ya terminó su doctorado a los 21 años y no debe nada, porque su familia es rica, eso sí, quién sabe qué hicieron para ser ricos. Y yo aquí llegando casi a los 40, aquí intentando terminar la profesión con tantas luchas que me ha tocado solo y nadie me ha ayudado. Otra situación es, qué chévere es ser como, yo puse una de estas, no sé si las cogen, Cuisa Leandra W., siempre con ropa nueva, nada le cuesta, solo salir en cámara y ya. Y yo aquí con los mismos chiros de hace 10 años, no me he estrenado nada en siglos. Otro, miren a don Juan, ya relajado con sus negocios, tranquilo de la vida, y yo aquí con tantas angustias que si voy a alcanzar a pagar los recibos. Mejor dicho, ya me cortaron la luz, el agua, me vi debajo de un puente. O, ay, qué chévere ganar lo que gana Pepita, siempre dándose regalos de ella para ella, comprando sus antojos, lo que quiere, solo eso le sobrará la plata. Yo creo que debajo del colchón debe tener un jurgo de plata.
No, pues así ¿quién no va a tener, ¿quién no va a tener esa piel? Así sin preocupaciones, pero yo aquí ya no me cabe ni una arruga más de tanta preocupación y arrastrado como siempre. Y no sé si ustedes se identifican y en cada situación exageramos a la situación de los demás y exageramos nuestra propia realidad. Ay, qué chévere ese político que tiene tanta influencia y yo aquí si tuviera la influencia predicaría, llevaría a las multitudes a los pies de Cristo, pero no me sigue ni el perro de la casa, no tengo a nadie que me escuche. Y pues mi pregunta en todas estas situaciones, espero que usted haya podido identificarse con alguna y si no, piense en aquella situación, aquella persona no creyente que le genera a usted cierta envidia en su corazón. Y que usted dice, realmente estoy exagerando la situación, estoy exagerando su situación y estoy exagerando mi situación. Así que mi pregunta es, ¿estás exagerando tu situación y la de la persona a la que estás envidiando? ¿Será? Y bueno, la exageración también hace otra cosa y es que nubla nuestra perspectiva. Aquí nos damos cuenta que la perspectiva del autor no era completa. Inicialmente estaba nublada y no le permitía ver la perspectiva completa. La envidia nos lleva a ver las apariencias, pero no nos permite ver la realidad profunda de las cosas. Y el segundo efecto de la envidia en nosotros es que nos lleva a concluir rápidamente. Y no sé si a ustedes les ha pasado lo que le pasó al autor, que en el versículo 13, él pensó algo que constantemente nosotros pensamos. Y es como... Él dijo, conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. Y yo creo que es una conclusión a la cual nos ha llevado la envidia. Como que, ¿será? No valió la pena. Y esto lo pensamos rápidamente. Y estos pensamientos que tenemos no vienen de Dios. Debemos saber que no vienen de parte de Dios estos pensamientos. No son coherentes con la fe que profesamos y no están alineados con los pensamientos de Dios y con todo lo que Dios ha dicho de nosotros. Así que voy a leerles también algunos ejemplos de las conclusiones rápidas a las cuales llegamos. No, si ve, no vale la pena ser cristiano. No vale la pena trabajar honradamente. Ay, mire, la verdad es que no vale la pena ser cristiano y no decir mentiras. A los mentirosos les va mejor. En vano he honrado a Dios. Eso me ha tenido lleno de problemas. O otra, ¿de qué sirve cuidar el templo del Espíritu Santo? Mejor hago como Juanita, que se operó y quedó súper linda. O otra conclusión rápida a la que nos lleva la envidia es, en vano he orado a Dios por este milagro, mejor acudo a un gota a gota. O, ¿de qué sirve orar por mis hijos? Por su salvación, si cada día los veo peor, mejor hago como Pepita y le doy todo lo que ellos quieran y así soy su amiga y no soy mejor su enemiga. En vano he estudiado para todos los parciales. Mejor hago como Juan que lleva la copia impresa en mini. En vano he creído en la santidad que Cristo me da, igual el que peca y reza empata. O en vano me he angustiado cuando peco contra Dios, igual voy a ser como Pablito, que a última hora se arrepintió y yo creo que se salvó. En vano he discipulado a unos pocos, igual cualquier persona puede hacerlo. Nomás miren el conferencista de la nueva era y atrapa a miles de personas. Y la envidia hace esto en nosotros, nos lleva a concluir rápidamente. Aparte de hacernos exagerar, nos lleva a concluir rápidamente. Así que, ¿cuál es esa conclusión que ha estado rondando en nuestra cabeza? Podemos identificar que no viene de Dios, podemos reconocer que esos pensamientos que hemos tenido, esas conclusiones rápidas al tener envidia en nuestro corazón, no vienen de Dios. Podemos identificar que salen de mi corazón envidioso o creemos que así es, que esa es la verdad. Y pues espero que hoy Dios les esté hablando. El segundo punto es cómo tener una perspectiva completa de la envidia. Y el autor del Salmo 73 hizo algo y lo dejó escrito, gloria a Dios porque podemos aprender del error. Y en el versículo, no sé en qué versículo
pero bueno, la perspectiva completa, ¿cómo tener una perspectiva completa? Él hizo algo y fue entrar en el templo o recinto. Él entró en el templo, ahí dice en el santuario, y cuando entró en el santuario tuvo una nueva perspectiva, o tuvo una perspectiva completa de la envidia. Entonces, reconoció que al entrar al lugar donde se predica, bueno, yo busqué qué significaba santuario, estoy como trabada, qué significaba santuario y es literalmente un lugar, o sea, es un recinto, no es la iglesia, no son personas, sino es el recinto. Digamos, en nuestro caso sería Caracolí o la sede del Emporio, que son templos, digamos que ladrillos o, ¿sí? ¿Me entienden? No sé. Entonces, Asaf reconoció que cuando entró al templo, a donde estaba el ladrillo, su perspectiva cambió. Y me puse a pensar, bueno, ¿por qué cambió cuando entró a ese lugar? Y me di cuenta que cambió porque no es cualquier lugar, es un lugar especial, porque allí es donde se adora a Dios y no al mundo. Es el lugar donde se mira lo realmente importante, es el lugar donde lo espiritual es importante, es el lugar. Entrar en un lugar así lo llevó a comprender el destino de aquellos a los que estaba envidiando. Entonces, Asaf entró a este lugar donde se predica la palabra, donde se adora a un solo Dios, y esto cambió su perspectiva y le permitió comprender el destino de aquellos a los que él estaba envidiando. Y hoy yo creo que Dios nos está invitando a tener una perspectiva completa de la envidia, no la inicial, que es exagerando la situación o concluyendo rápidamente, sino a tener una perspectiva completa de la envidia, y esto va a transformar nuestras vidas. Pienso que este salmo quedó ahí en la Biblia como una invitación a tener una perspectiva completa, no la exagerada, como ya les dije, sino la completa, aquella que nos dice en los versículos 6 al 8, donde se nos muestra que aquellos a quienes envidiamos son orgullosos, crueles, les encanta la violencia, su corazón está desenfrenado a conseguir todo lo que ellos desean, están que revientan de malicia. A los que envidiamos se les ve sus malas intenciones, son burlones, hablan con doblez, amenazadores, son altaneros. Y sabemos que estamos envidiando a personas ávaras, ambiciosas, que no les importa pasar por encima de otros para conseguir lo que quieren, personas que en última son pecadoras. Y yo no sé si ustedes eran conscientes o hoy pueden ser conscientes de que estamos envidiando o qué es lo que estamos envidiando, porque la perspectiva completa nos dice a esa persona que tú estás envidiando es ávara, es ambiciosa, está en la naturaleza caída, así que de todo se puede esperar de esa persona. Y en últimas, son pecadores. Y no sé si tú envidias eso, envidias ser un pecador. Y por ende, como son pecadores, están lejos de nuestro Señor, a quien nosotros amamos. ¿De verdad estamos envidiando esa vida? ¿De verdad estamos envidiando una vida lejos de nuestro Señor, de nuestro Dios? Y en los versículos del 9 al 12 nos habla de lo más importante, y es que nos muestran la condición espiritual de las personas a las que nosotros estamos envidiando. Muchas veces es un político corrupto, muchas veces es un profesional que tiene muchísimo dinero o alguien que trabaja en la mafia, no sé. Y estamos envidiando esa vida, envidiando a él. Y como les decía en el versículo 9 al 12, ellos nos muestran donde ellos están lejos de Dios y desafían a Dios con su forma de vivir. No tienen en cuenta a Dios. Estamos envidiando este tipo de personas que dicen, ¿y qué sabe Dios? ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? ¿Estamos envidiando eso en verdad? Y yo quiero decirles algo, y es que de verdad
que hoy podamos ser conscientes que no tenemos nada que envidiarles a ellos. Pues el paquete viene completo. No es posible decir yo envidio solo el pedacito de esta vida de esta persona. No, si tú estás envidiando algo, el paquete va a venir completo. No es como que quiero... Y hace algún tiempo Walter decía esto, como a veces queremos un poquito de la vida de este, un poquito de la vida de este, quiero terminar mi carrera a los 20, pero al mismo tiempo casarme a los 20, pero al mismo tiempo, y como que queremos la vida de todos, pero eso no es posible. No sé si ustedes son conscientes de eso. Viene el paquete completo. Así que el paquete completo es la vida de la persona a la que tú estás envidiando, que está lejos de Dios. Y en los versículos 16 y 17 nos afirma que es difícil entender por qué ellos son prosperados, pero lo que sí vamos a saber es cuál es su destino. O sea, es difícil entender por qué les va bien a los no creyentes y a veces a los creyentes no les va tan bien. Es difícil entenderlo. Y ahí él decía, voy a leerlo nuevamente en el versículo 16 y 17, dice: traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Y la verdad yo creo que es un dolor de cabeza tratar de entender por qué a veces a ellos les va bien y a nosotros los creyentes no nos va tan bien, hablándolo humanamente. Pero sí vamos a saber o vamos a entender cuál es el destino de ellos, de los malvados, o cuál es el destino. Y aquí quiero decirles algo, y es que yo creo que Asaf entendió que cuál era el destino de los malvados, incluyéndolo a él. Es decir, hoy en día podemos entender cuál es el destino de otras personas, incluyéndome a mí, porque por obras yo merezco ir al infierno como los malvados o los no creyentes. Pero aquí es cuando reconocemos que la gracia del Señor nos ha alcanzado. Aquí es cuando reconocemos que Dios mismo nos ha rescatado y que no podemos hacer otra cosa que adorar a Dios y darle gracias por salvarnos de la condenación, del destino que hoy entendemos que merecen las personas que hacen lo mismo que yo, en el caso mío, envidiando a otros. El destino de los malvados, es decir, el destino de los envidiosos, es condenación eterna. Y Asaf entendió esto. Aquí vemos que entrar al santuario y comprender el destino de los malvados nos lleva a recordar la gracia y misericordia de Dios en la cruz. Y no podemos olvidar esto. Así que hoy quiero preguntarles algo. Cuando estás envidiando todo, ¿de verdad envidias todo de esa persona? ¿Tienes la perspectiva correcta o te quedaste solo en la perspectiva exagerada? Y aquí entramos en el tercer punto, y es arrepentimiento como consecuencia de esa perspectiva completa. Y en el versículo 21, la envidia nos lleva a sentirnos de cierta manera, y no sé si ustedes se han sentido así. Voy a leerlo nuevamente. Dice: entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. No, dejémoslo hasta ahí, hasta el 21. La envidia nos lleva a sentirnos así, afligidos, amargados, con el corazón apachurrado, con el ánimo amargado. Y nosotros los creyentes no tenemos razones para sentirnos así. Por el contrario, tenemos muchísimas razones para sentirnos con alegría por el gozo de la salvación, por saber que vamos a estar una eternidad con Dios. O sea, no sé si ustedes entienden esto, pero es entender que en mi eternidad, que son más de 100 años, yo voy a poder estar con mi Señor, con mi Dios, con la persona que yo anhelo aquí en la tierra. Así que no tenemos razones para estar amargados, afligidos. La envidia hace esto en nosotros, nos lleva a sentirnos así, pero nosotros no debemos estar así, no hay razones. Lo que hace la envidia es desviarnos de lo verdaderamente importante. Lo que hace la envidia es desviarnos de lo verdaderamente importante.
y es el gozo de la salvación. El gozo de saber que Dios me ha llamado por mi nombre, que me ha comprado a precio y precio de sangre. Así que nuestro arrepentimiento y saber esto nos debe llevar a reconocer lo que dice el versículo 22. Y dice, fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido como un animal sin entendimiento. En otras versiones dice como una bestia. Aquí en el llano sería como una mula. No sé, pero sí es como burros. A mí me gusta usar mucho la expresión de burros, mucha burra. Y yo creo que esta debe ser nuestra conclusión o nuestros pensamientos luego de arrepentirnos, de decir, de verdad, verdaderamente no tengo por qué estar envidiando a los no creyentes. Y poder reconocer como el salmista, fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Y el cuarto punto y último es fe para no pecar contra Dios. Y los versículos del 23 al 28 nos dan muchas razones o motivos o argumentos para no envidiar a los no creyentes. Y yo escribí, Dios, no tengo nada que envidiarle a otros, pues tú siempre has estado conmigo. Dios, no tengo nada que envidiarle a otros, pues tu poder me mantiene con vida. Dios dice, yo siempre estuve contigo y Él me tomó de la mano derecha. Y voy a leerlo nuevamente. Dice, sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que a cualquier cosa en la tierra. Y yo no sé si a ustedes leer esto les da fe, o sea, es como de verdad, yo que andaba envidiando por allá los cuerpos, las casas, si lo importante es la salvación que he obtenido a través del sacrificio de Cristo. Y me da fe para no poner mi mirada en los no creyentes, sino en la salvación y en Dios. Dios, no tengo nada que envidiarle a los creyentes, pues tú me has guiado según tus consejos me han dirigido hasta aquí y me seguirán dirigiendo cuando este mundo llegue a su fin, me recibirás en este nuevo mundo que anhelo tanto. Dios, a quien tengo en el cielo si no es a ti, contigo a mi lado nada me falta en este mundo, si estoy contigo ya nada quiero en la tierra. Y bueno, esto era lo que les quería compartir. Es algo que Dios ha estado hablando muy, muy fuerte en mi corazón. La envidia que ha despertado las redes sociales, la envidia que ha despertado en mirar la vida de otras personas, en especial los no creyentes, y cómo al envidiar a otros estamos despreciando el sacrificio de Jesús, estamos despreciando lo que Dios nos está ofreciendo, lo que Dios pagó con su sangre. O sea, con su vida lo pagó para ofrecérnoslo a nosotros gratuitamente y nosotros estamos envidiando otras cosas cuando ya lo tenemos todo en el sacrificio de Cristo. Así que yo quiero orar por ustedes, quiero orar para que la mente de Cristo venga sobre ustedes, para que ustedes puedan tener la perspectiva completa de la envidia, no quedarse en la exageración o en las conclusiones rápidas, sino de verdad tener la perspectiva completa, saber qué es lo que estamos envidiando, saber, bueno, todo lo que ya les prediqué. Espero que Dios les haya hablado mucho, así que quiero orar por ustedes, quiero que Dios cambie su perspectiva, que Dios haga milagros en ustedes, que dejen de sentirse apachurrados, afligidos, que dejen de sentirse menospreciados, que dejen de sentirse los por debajeados, los olvidados, si hoy Dios ha dicho que está con nosotros, que guía nuestra vida y todo lo que ha pasado en nuestra vida hasta el día de hoy ha sido direccionado por Dios y un futuro glorioso nos espera a nosotros, así que quiero orar por ustedes. Dios, te doy muchas gracias por tu palabra, gracias por dejar escrito en la Biblia esta lucha interna de Asaf, esta lucha interna del salmista, en donde vemos que él estaba envidiando a los malvados, a los no creyentes, a los que no eran tu pueblo escogido, y esto lo llevó a afligirse, lo llevó a ser exagerado, lo llevó a tener conclusiones rápidas, a decir, ¿en serio vale la pena esto del cristianismo? ¿En serio vale la pena esto de
de honrar a Dios, de ser fiel a Dios. Y Dios, oro por cada persona que se ha sentido así, por cada persona que se ha sentido olvidada por ti, que se ha sentido triste, que se ha sentido menos. Señor, oro para que tu palabra haga la obra en ellos, para que tú, Señor, les recuerdes que a ti te tienen en el cielo, que tú estás del lado de ellos, que tú los acompañas, que tú nos estás esperando en la eternidad, que tú, Señor, te alegras al ver nuestras vidas, Dios. Oro para que la envidia no se anide en nuestro corazón, sino por el contrario, la envidia salga y no tenga poder ni dominio sobre nosotros. Señor, esta situación en la que nos hemos encontrado, en la que hemos estado a punto de practicar la envidia como pecado, sálvanos, Señor. Necesitamos una intervención tuya. Necesitamos que tú nos recuerdes quién eres tú, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra ciudadanía. Necesitamos, Señor, entender el destino de los malvados y entrar en tu templo, entrar en este tipo de reuniones donde se predica tu palabra, donde se nos recuerda qué es lo importante, donde se nos recuerda quién es el importante, Señor, y que podamos tener paz y alegría, que el gozo de la salvación vuelva a nosotros y podamos, Señor, estar tranquilos, estar agradecidos contigo por lo que tú nos has permitido vivir, por lo que tú nos has permitido tener. Señor, gracias por tu bondad, porque si fuera por nosotros, Señor, mereceríamos el mismo destino de los malvados, mereceríamos una muerte eterna, una eternidad lejos de ti, pero por tu gracia hemos sido comprados, hemos sido rescatados y te doy gracias por esto. Hoy recordamos el sacrificio de Jesús, recordamos que Jesús hizo la obra en nosotros. Señor, háblanos. Cambia nuestro corazón, transfórmanos, no nos dejes iguales. No queremos seguir sintiendo envidia de los no creyentes. Queremos, por el contrario, arrepentirnos y tener fe que tú eres el más importante en esta tierra y en el mundo eterno también. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, espero tengan una linda semana. Por favor, ahorita que se termine esta transmisión, comparta con su familia, cuéntele a quién, ábrale su corazón y que ustedes puedan decirse unos a otros: sí, venga, de verdad yo he tenido envidia de tal persona, tenía la perspectiva exagerada estaba pensando, tenía la perspectiva corta y hoy me he dado cuenta que que no tengo nada que envidiarle, que yo soy afortunado, que yo tengo un Dios que me ama. Así que compartan ahí entre ustedes a quién han estado envidiando, qué es lo que ha estado en sus corazones y sáquenlo a la luz para que no se queden ustedes. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.